Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y espero que no solamente aprendamos mucho en el curso, sino también creamos, como en cada curso aquí en el seminario, algo de una comunidad, ¿no? Aportando a cada quien lo que hemos aprendido en la semana. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este curso y por tu palabra, por tu iglesia y por tu salvación. Señor, gracias porque somos recipientes, somos los que hemos recibido tu palabra durante los siglos. Señor, aquí estamos y queremos aprender y aplicar lo que nos quieres enseñar. Abre nuestros ojos, nuestro corazón también, te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar revisando rápidamente la descripción del curso. Si algunos tenían oportunidad de bajar la descripción del sitio, del seminario, qué bueno. Si no, podemos ver algunos aspectos aquí hoy también. Este curso es una introducción a Hechos y las cartas de Pablo. Y yo, checando mi Biblia, noté que vamos a cubrir en 8 semanas, en 8 sesiones, básicamente un 40% de todo el Nuevo Testamento. O sea, es mucho material para poco tiempo. Entonces, obviamente vamos a estar seleccionando cuidadosamente los temas que vamos a ver. Hechos es un libro largo en el Nuevo Testamento y luego todas las cartas de Pablo. Son 13 cartas las que vamos a considerar. Y estudiaremos un resumen nada más del contenido de cada libro, viendo los temas principales, las circunstancias históricas y algunos elementos literarios. Tomaremos en cuenta a la vez la vida y el ministerio de Pablo. Sabemos que Pablo es el personaje más prominente, en primer lugar en Hechos, y luego el autor de sus cartas después. Entonces, obviamente vamos a estar viendo la importancia de Pablo, su vida, su trasfondo, sus circunstancias con las iglesias con las cuales él interactuaba. Y claro que sí, vamos a buscar entender el mensaje de cada libro para nosotros, para la iglesia hoy, su importancia, su relevancia para nosotros. Esta es la descripción del curso. Tareas. Obviamente tenemos que asistir a las clases y les invito a participar cuando haya oportunidad en las conversaciones dentro del salón. Y vamos a intentar todos hacer las lecturas antes de llegar a la clase. Y las lecturas son de 2 tipos. En primer lugar, las selecciones en Harrison. Espero que hayan encontrado Harrison en línea, o si no, si lo tienen comprado o algo así. Vamos a leer Harrison en primer lugar, y en segundo lugar, que es más importante, es la Biblia misma, las cartas de Pablo, Hechos, etc. Tenemos que leer todo lo escrito y profundizar de esa manera. También les pido que entreguen sus tareas a tiempo cuando lleguen a la clase, y esta es una parte importante de la calificación final. Y al final habrá un examen y también un ensayo exegético de 7 a 10 páginas. Y lo que vamos a hacer es intentar hacer el trabajo exegético poco a poco, semana tras semana, construyendo piezas de la tarea juntos y checándolo y haciéndolo así como en escalas. ¿Okay? Los textos ya los mencioné. Las conferencias, habrá 8 sesiones, 8 conferencias de la clase. Las fechas están en la descripción del curso, con el examen al final, etc. Vamos a tener algunas semanas de descanso, uno por Semana Santa y después en abril, a principios de mayo, otros sábados más. Así que hoy es el 13 de marzo, terminaremos el 22 de mayo. Entonces, marzo a mayo, 2 meses y medio más o menos. ¿Okay? Muy bien. Hechos. Empezamos hoy con Hechos. Vamos a tomar las 2 horas hoy simplemente para considerar Hechos. Un libro de 28 capítulos. Primero, ¿qué es la importancia de Hechos? ¿Qué podemos decir acerca de la importancia de este libro? En primer lugar, Harrison, en la lectura para hoy, decía que los evangelios, los 4 evangelios, anticipaban la iglesia, el ministerio de Jesús,
lo que Jesús enseñaba y hacía en su vida, como que anticipaba la iglesia. Y luego, si vemos las epístolas, las cartas que vienen después en el Nuevo Testamento, vemos que las epístolas suponen la iglesia. Los evangelios la anticipan, y las cartas, las epístolas, la suponen. Entonces, la importancia de Hechos es que es una obra que describe el crecimiento y el desarrollo de esta gran entidad espiritual, la iglesia. Explica cómo empieza y cómo se desarrolla, sobre todo al principio. Harrison menciona una cita del alemán Adolf Harnack, que describió Hechos como el libro eje del Nuevo Testamento. Hechos es el puente, decía Harnack, entre los evangelios y las epístolas. Si pensamos por un momento en los evangelios por un lado y las epístolas por otro lado, podemos notar que habría un hueco muy grande en la historia del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento en sí. El ministerio de Jesús por un lado y las iglesias ya establecidas, las comunicaciones con Pablo, con Pedro, con otros. ¿Qué pasó dentro de estos dos espacios? ¿No? Y Hechos perfectamente llena este hueco y nos describe muchas cosas acerca de los comienzos de la iglesia. Otra cosa importante acerca de Hechos es que es la continuación de lo que Jesús empezó a enseñar y hacer en Lucas, ¿no? Asumiendo que Lucas es el autor tanto de Lucas, el Evangelio, y Hechos, lo que tenemos hoy. Jesús está presente físicamente en Lucas, enseñando y haciendo, y en Hechos lo que vemos es el poder de Jesús a través de su Espíritu, que sigue enseñando, que sigue haciendo a través de los apóstoles en el crecimiento de la iglesia. Otro elemento importante de Hechos es un relato de la vida de Pablo. Si solo tuviéramos las cartas de Pablo, no entenderíamos mucho acerca de quién era Pablo. Hechos otra vez describe muy bien algo acerca de su vida y su ministerio, cosas históricas. Otra cosa importante de Hechos es que cubre geografía. Vemos en Hechos un panorama muy amplio, muy ancho, desde Jerusalén en el este hasta Roma en el oeste. Vemos todo el mar Mediterráneo, Asia Menor y muchas tierras del Imperio Romano en ese entonces. También históricamente. Históricamente, Hechos relata los primeros 30 años de la iglesia novotestamentaria y nos da muchos principios acerca de la naturaleza de la iglesia en cualquier época. Lucas detenidamente nos relata año tras año, básicamente cubriendo 3 décadas de la historia temprana de la iglesia. ¿Alguna pregunta hasta ahora acerca de la importancia de Hechos? ¿Sí? Solamente para ubicar Hechos es más o menos el año 90, ¿no? Bueno, vamos a ver la fecha más adelante, probablemente. Pero a eso yo voy a lo que Pablo es antes que Hechos, ¿no? Así es. Entonces el puente, ¿cómo es entre Hechos y Pablo? Pero bueno, Okay. no Sí. Podemos decir que obviamente Lucas escribió Hechos después del ministerio de Pablo o al final del ministerio de Pablo, y vamos a ver las fechas posibles muy pronto también. Excelente. Y Sí. pensaba yo, quizá estoy confundido, que Hechos abarca como más años, ¿no? Pensaba yo más o menos son como unos 60 años de historia de la iglesia. Pues toma la punta de partida con la ascensión de Jesús, no sé, en el año 30, ¿sí? Y termina con Pablo en Roma, con su encarcelación en Roma, que probablemente fue en el año 60. Entonces estamos hablando del año 30 a 60 aproximadamente. ¿Sí? Muy bien. Pues el contenido de Hechos. Si ustedes han tenido tiempo de leer Hechos, vamos a ver un sencillo bosquejo acerca de este libro.
¿Alguien trajo su Biblia y puede leer Hechos 1, versículo 8, por favor? Hechos empieza con una introducción por Lucas y después Lucas repite algunos de los mismos acontecimientos al final de su evangelio, con Jesús resucitado, reunido con sus discípulos, y luego Jesús dice a sus discípulos en Hechos 1:8, por favor, ¿alguien? Pero recibiréis poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Excelente. Vemos ahí unas palabras de Jesús a sus discípulos como una comisión y una promesa también. Recibiréis o recibirán poder. Y él menciona 3 lugares geográficos, ¿no? El primero es Jerusalén, y luego hasta Judea y Samaria, y luego los confines de la tierra. Y lo que vemos entonces en Hechos es precisamente la extensión del Evangelio y de la Iglesia casi en como 3 épocas o en 3 momentos, ¿no? En círculos concéntricos, primero en la capital, ¿no?, de Israel, de Palestina, luego en la región y luego hasta prácticamente todo el imperio romano. Entonces el contenido de Hechos sigue básicamente este esquema, este bosquejo. Jerusalén, los capítulos 1 al 7, Judea y Samaria como un solo capítulo, es como la bisagra prácticamente en el libro, y al final el testimonio entre judíos y gentiles en el territorio de Palestina y en las regiones más distantes, hasta lo último de la tierra. Muy bien. El escritor. Es muy probable, podemos estar bastante seguros, que Lucas era el autor de Hechos. Lucas es el mismo autor del Evangelio que lleva su nombre y era casi podemos estar seguros el autor de Hechos. Ahora, Lucas, ¿quién era? No era un discípulo, no era uno de los 12 discípulos, era un discípulo de Cristo que vino después. Era amigo de Pablo lo menciona algunas veces en sus escritos. Es muy probable que era médico y gentil. Es interesante porque es tal vez el único autor en toda la Biblia que era gentil, que no era judío. ¿Okay? Lucas. Ahora, ¿qué evidencia externa tenemos en cuanto a Lucas como el autor? Una de las evidencias que podemos ofrecer es que el canon muratorio dice explícitamente que Lucas era el autor del tercer evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Y estamos hablando en el año 170, más o menos. Es una evidencia externa que tenemos. Otra evidencia temprana acerca de Lucas como el autor es del historiador Eusebio. Él en su historia eclesiástica identifica al autor de estos 2 libros como Lucas alrededor del año 325. Son 2 evidencias externas y podríamos ofrecer más. Leí en una parte que Ireneo también menciona a Lucas como el autor de Hechos también. Pero también hay evidencias internas, no solamente externas, sino también internas. Lucas utiliza, o el autor utiliza el pronombre nosotros varias veces en Hechos. Y el uso de este pronombre indica que el autor era probablemente acompañante de Pablo. Lucas también aparece en la lista de Pablo. Podemos considerar las personas mencionadas por nombre en estas secciones de Hechos. Y podemos añadir los compañeros que Pablo menciona más tarde en sus cartas, cuando escribió desde la cárcel en Roma.
Pablo probablemente escribió Colosenses, Filemón, Efesios y tal vez Filipenses desde la cárcel en Roma. Y llegamos entonces a una lista de posibilidades pequeña, y Lucas está en la lista. Entonces esta es una evidencia interna acerca de Lucas como el autor. Una segunda evidencia es que el autor de Lucas y Hechos usa en ciertos momentos un vocabulario médico. Y este vocabulario concuerda con Colosenses 4:14, que dice que Lucas, el amigo, el acompañante de Pablo, era médico. Entonces, por la terminología y el vocabulario, tenemos esa evidencia. Y otra cosa, si asumimos que Lucas escribió el Evangelio que ahora lleva su nombre, podemos comparar y ver ciertas similitudes entre Lucas y Hechos. Y esto nos sirve como otra evidencia interna acerca de Lucas como autor. Una similitud entre Lucas y Hechos es que los dos tienen el mismo destinatario. ¿Quién era? Teófilo, así es. Entonces, esto obviamente es un vínculo fuerte entre las dos obras. Otra evidencia interna es que tienen introducciones similares, donde no solamente el nombre de Teófilo es mencionado, sino también las frases que utiliza el autor son muy parecidas en los primeros versículos de ambos libros. Otra cosa interesante que descubrí yo en esta semana es que los dos son casi la misma medida. ¿Alguien sabe por qué se debería esto, tal vez? Decía un autor, es por el tamaño del rollo de papiro en ese entonces. Era cierto tamaño y los 28 capítulos, el número de palabras que tenemos tanto en Lucas como en Hechos, cabría básicamente en el tamaño de un rollo de papiro. Entonces es interesante que los dos son casi el mismo tamaño. Aparte, tienen vocabulario y temas en común entre Lucas y Hechos. Pero hay otras similitudes entre Lucas y Hechos. Hay paralelos entre Jesús en Lucas y Esteban y Pablo en Hechos. Por ejemplo, tenemos la crucifixión de Jesús en Lucas. Tenemos también el martirio de Esteban en Hechos. Los dos mueren. ¿Y acuerdan ustedes lo que decía Esteban al momento de su muerte? Padre, perdónenlos, porque no saben lo que hacen. Las mismas palabras que Jesús, ¿no? Y también entre Jesús en Lucas y Pablo en Hechos. Varias veces Pablo está ante el consejo o ante autoridades, siendo acusado y acusado y acusado, igual que Jesús fue acusado ante Pilato y también el consejo de los judíos. Y hay muchas cosas parecidas. Inclusive Pablo fue golpeado en la boca en el momento de un juicio, igual que Jesús fue golpeado en su tribunal también. Ciertos paralelos. También, como ya hemos mencionado, Hechos empieza con un enlace al final de Lucas, ¿no? Tenemos las últimas palabras de Jesús al final de Lucas y luego al principio de Hechos, Lucas vuelve a repetir algunas de las mismas frases. Entonces ahí vemos una conexión muy fuerte entre los dos libros. También hay paralelos no solamente entre el final de Lucas y el principio de Hechos, sino también entre el principio de Lucas y el fin de Hechos. Sabemos que al principio de Lucas menciona los gentiles, menciona el ámbito cultural, el contexto, menciona el hecho del censo, ¿no? Y por eso José con María fueron a Belén para ser contado como parte del censo. Y Lucas menciona muchas cosas del gobierno de ese entonces. Pues al final de Hechos también tenemos mención
del gobierno, porque al final de Hechos Pablo ya está en Roma, está en la capital. Y también Lucas menciona el César, el emperador, y cosas por el estilo. Entonces vemos una preocupación por el mundo gentil, por el mundo romano, tanto al principio de Lucas como al final de Hechos. Y una similitud más que podemos mencionar entre los dos libros. Hay cosas parecidas entre la presentación de personajes en ambos libros. Por ejemplo, en Lucas, el joven rico es contrastado con el generoso Zaqueo en pasajes uno al lado del otro, ¿no? Contraste entre una persona que recibió a Cristo en fe y otro que lo rechazó. Igual en Hechos tenemos pasajes del uno al lado del otro parecidos. Por ejemplo, en Hechos 4 y 5 tenemos la entrada del generoso y bueno Bernabé, el hijo de consolación. Y inmediatamente después tenemos el relato de la decepción y el engaño de Ananías y Zafiro. Entonces en ambos libros Lucas relata cosas positivas de personas que tienen contacto con Jesús o con sus apóstoles y personas que tienen reacciones negativas a estos contrastes de personajes. Pues estas son algunas de las las evidencias acerca de Lucas como autor. Podemos tomar una pequeña pausa y hacer la pregunta si ustedes tienen un comentario ahora acerca de Lucas como autor o algún elemento que hemos visto en esta última sección. Sí, ¿se puede decir que el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, tiene continuidad con el libro de los Hechos? ¿O Así no, es. del mismo rollo, del mismo papiro? ¿O? Eran dos papiros separados, pero decía el erudito F.F. Bruce que probablemente circulaban juntos como un solo libro. De hecho, a veces en la literatura se nota que se escribe Lucas Hechos como un solo libro por el autor. Pero luego se separó Lucas de Hechos para ser combinado y circulado con los otros evangelios, ¿no? Entonces, en una historia temprana, Lucas comenzó a circular con Mateo, Marcos y Juan como un grupo de los evangelios, ¿no? Pero al principio a lo mejor circulaban juntos como dos libros en una sola toma prácticamente. Sí. Interesante. Muy bien. Sí, adelante. ¿Sabes más o descubriste más en tus estudios acerca de Teófilo? Sí, vamos a ver eso ahorita en la siguiente sección. Sí. ¿Algún comentario más? Muy bien. Pues sí, adelante. O sea, a veces se me hace un poco difícil darle un lugar apropiado a Lucas y a Hechos, en el sentido que hay muchas cosas que como que aparentemente se dan en Hechos de distintas, o sea, un evento se da de distintas maneras y es un libro pues que en muchas ocasiones algunas personas dicen, no, es que por decir así, el bautismo de la imposición de manos, pues es que aquí están Hechos, o muchas otras cosas que solo se dan ahí pues en Hechos. Entonces se me hace difícil darle un lugar equilibrado, cómo saber qué prácticas y qué cosas son situaciones solamente de Hechos y qué cosas son cosas que se pueden aplicar para los cristianos de hoy. Sí, sí. Estás hablando precisamente de un asunto importante en la interpretación de Hechos. Por ejemplo, cuando leemos las cartas de Pablo y él nos da sus exhortaciones o da a las iglesias sus exhortaciones, es bastante fácil decir, pues como Pablo los exhortaba, también nos exhorta a nosotros. Pero cuando leemos la historia en Hechos, no es tan sencillo decir, pues como sucedió allá
En ese entonces tiene que suceder ahora con la iglesia hoy en día. Un comentario que un profesor, un maestro mío una vez me decía es que Hechos es descriptivo y no necesariamente prescriptivo para nosotros hoy. Es prescriptivo, como toda escritura es para la iglesia, pero no es simplemente A equivale B, ¿no? A en ese entonces para ellos equivale B para nosotros hoy. Entonces requiere más, tal vez, cierto cuidado en la interpretación. Tenemos que estudiar más la situación en el trasfondo de las iglesias para descubrir los patrones que son universales para toda iglesia en todo momento, ¿no? Y no necesariamente cada cosa particular o histórica que sucedió en Hechos es algo entonces prescriptivo para nosotros, ¿no? Excelente, buen comentario. Ok, pues veamos entonces algo acerca de los destinatarios. Pues el destinatario explícito es Teófilo, como ustedes ya mencionaron. Tenemos su nombre al principio de Lucas y también al principio de Hechos. ¿Por qué no leemos ahora Hechos 1 al 4? Para ver cómo destina Lucas esto a Teófilo. De hecho, vamos a leer nada más los versículos 1 y 2. ¿Alguien lo tiene? Sí, estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Muy bien. Pues ¿alguien nos puede decir qué significa el nombre Teófilo? Un poco Amigo de Dios. ¿Perdón? Amigo de Dios. No solamente amigo, sino algo un poco más fuerte. Amado de Dios, ¿no? Es difícil saber si era su nombre propio o si era un término de afecto usado por Lucas. Pero en Lucas, en lugar de en Hechos, Lucas utiliza excelentísimo Teófilo, ¿no? Y esto probablemente indica que era su propio nombre. Teófilo fue un nombre usado en ese entonces. Creo que desde el tercer siglo antes de Cristo era un nombre usado con cierta frecuencia. Entonces, probablemente era su nombre real, Teófilo. Teófilo fue cristiano, como se puede leer en Lucas 1:4. Y es posible que él fue un creyente con medios, con recursos económicos, y que él fue el patrocinador que ayudó a publicar Lucas y Hechos. Era común en ese entonces que un autor así dedicaba su libro al patrocinador de la obra, ¿no? Darle ese honor por lo que él aportaba en la publicación del libro. Pero podemos decir que había otros destinatarios también. Obviamente Lucas no solamente escribió Hechos para el beneficio de Teófilo y nadie más, ¿no? Lucas también tiene en mente otros lectores, especialmente lectores gentiles. Lucas quiere demostrar que los cristianos gentiles tienen un lugar en el reino de Dios. Y él se basa en las enseñanzas de Jesús y también en las enseñanzas de Pedro y Pablo. Él quiere que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. Entonces podemos decir que en un sentido estrecho, Teófilo fue el destinatario original, pero en un segundo sentido más amplio, los destinatarios eran muchos gentiles de todo el Imperio Romano en ese entonces, y podemos incluirlos hasta nosotros hoy también como los destinatarios de esta obra. Muy bien. Hablemos ahora del tema de Lucas, de Hechos, perdón. Ya leímos Hechos 1:8. Serán mis testigos. Yo creo que en pocas palabras,
podemos decir que el tema de Hechos es este versículo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Vemos un fuerte énfasis en Hechos en el poder del Espíritu Santo. Vemos persecución, vemos oposición, vemos resistencia al Evangelio, pero vemos cómo el Evangelio y la Iglesia se siguen extendiendo y extendiendo en el ámbito cultural del Imperio Romano en ese entonces. Un Espíritu Santo de poder, vemos milagros, vemos muchas cosas así, que enseña que la Iglesia y el Evangelio son invencibles y que se siguen extendiendo en toda la región. Entonces Lucas trata en su obra de explicar cómo creció, cómo se siguió creciendo la Iglesia en todas estas áreas que vamos a ver un poco más adelante. Hablemos ahora de los propósitos adicionales que tenía Lucas, aparte de su tema principal. ¿Qué más quiere hacer? 1. Lucas quiere presentar una historia. Harrison en la página 234 decía, el objetivo de Lucas en su doble obra era el de aportar un relato coordinado de los orígenes cristianos. Orígenes cristianos, él quiere mostrar la fundación de la Iglesia Nueva Testamentaria, el alcance del Evangelio, los comienzos de las varias congregaciones y los esfuerzos evangelísticos por los apóstoles. Vemos una historia, entonces, en primer lugar. Lucas quiere recordar, quiere anotar una historia verdadera. Hoy en día, muchos teólogos modernos tienen la idea que Lucas era no tanto un historiador, sino un teólogo con una tendencia de crear y escribir acerca de promover sus propias ideas. Pero otras personas y la Iglesia a través de los siglos siempre ha mantenido que los hechos que tenemos en Hechos son verídicos. No son cosas inventadas por Lucas. Son cosas veraces que él observó como testigo ocular o que él recibió de testigos y que él anotó cuidadosamente estudiando y investigando. Entonces, en primer lugar, tenemos el propósito de Lucas de presentar una historia verdadera de los comienzos de la Iglesia. Ese es el primer propósito. Un segundo propósito es dar una apología. ¿Qué queremos decir con esto? Él quiere dar una apología en este sentido. Para los romanos, él quiere enseñar o mostrar que la fe cristiana no presenta una amenaza inmediata para el Imperio Romano. Una y otra vez Pablo demuestra a los cristianos como personas que viven ordenadamente y obedeciendo las leyes en general, mientras los judíos son los que crean y causan los alborotos en muchos pasajes de Hechos. Entonces él quiere mostrar que los cristianos no están ahí para hacer guerra con el Imperio Romano. Entonces, en este sentido, sirve como una apología, una defensa de la fe cristiana dentro del contexto romano. Pero también es una apología en un segundo sentido, también para los judíos. Obviamente los judíos en Hechos los vemos atacando a Pablo y a Pedro y a varios por quebrar las leyes de la fe judía. Entonces, Lucas tiene también en mente la idea de defender la fe cristiana ante los ataques de los judíos.
El Evangelio es presentado una y otra vez a los judíos solamente para ser rechazado por ellos. Y al mismo tiempo, los gentiles son ansiosos para aceptar el mensaje. Y en ambos casos, tanto para los gentiles, la gente en Roma, en el Imperio Romano, y para los judíos, la meta es la conversión. Entonces, en primer lugar, es una defensa de la fe cristiana ante los gentiles y ante los judíos, pero no solamente para defenderlos, para que se dejen en paz, sino también para convencerlos que es la fe que da vida, es la fe que trae salvación. Vemos un énfasis una y otra vez en la resurrección de Cristo y el ofrecimiento de la vida eterna y el perdón de pecados. Entonces, hay un propósito fuerte en Hechos apologético de defender y promover la fe. Animar a otros a que también acepten esta fe. Otro propósito de Lucas es para proveer una guía en Hechos. Es una guía para el futuro de la iglesia en la tierra. Él provee principios que se pueden aplicar a situaciones específicas en el contexto de problemas y persecuciones, ¿no? Vemos constantemente desacuerdos, conflictos en esta historia, persecuciones, y él demuestra en Hechos cómo la iglesia primitiva luchó con las corrientes de pensamiento tanto judío como pagano. Cómo navegar, por decirlo así, las aguas del contexto. Cómo enfrentar, cómo ser una iglesia verdadera, cristocéntrica, dentro de una cultura judía y o pagana, ¿no? Por ambos lados. Vemos que en todos los contextos del mundo, en nuestro contexto inclusive, nunca es fácil ser la iglesia. Siempre hay corrientes en nuestra contra. Siempre hay corrientes que nos quieren arrastrar por un lado o por el otro. Y vemos lo mismo en Hechos. Entonces Lucas quiere también proveer una guía para la iglesia. Cómo ser iglesia en contextos difíciles, en momentos difíciles. Él quiere demostrar cómo vivir con un gobierno romano y la sociedad helenística. Y estos principios, debajo de la enseñanza de Lucas en Hechos, son principios que son válidos para la iglesia en todo momento, hasta que venga Cristo por segunda vez. Podemos descubrir muchas cosas acerca de la naturaleza de la iglesia y cómo se lleva a cabo su propósito, su misión en la tierra, cosas que son verdaderas para toda iglesia en todo lugar. Otro propósito de Lucas, podemos decir, es demostrar el triunfo de la fe cristiana a pesar de la persecución. El éxito de la iglesia, él quiere demostrar en llevar el evangelio de una fe construida sobre la base de la fe judía del Antiguo Testamento, desde Jerusalén hasta Roma. Una fe que planta nuevas iglesias en todo el Imperio Romano, en muchas tierras diferentes. Y esto demuestra que es una fe no basada en la obra del hombre, sino en Dios. Les invito a abrir sus Biblias a Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5 tenemos una evidencia de este propósito de Lucas. Hechos 5 del 35 al 39. Si alguien nos hace el favor de leer esto en voz alta. Sí, yo. Luego dijo: hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres.
pero lo mataron y todos los seguidores se dispersaron y ahí se acabó todo. Después de él surgió Judas, el Galileo, en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacer de origen humano fracasará, pero si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Muy bien. Perdón. La última frase. Bueno, se dejaron persuadir por Gamaliel. Sí, entonces estas son palabras de Gamaliel, el fariseo, el maestro de Pablo, y él está hablando al consejo de los judíos cuando Pedro y Juan están ante ellos, y él los convence. Él dice, si lo que ellos promueven es de origen humano, fracasará, pero si es de origen divino, no los podemos parar, ¿no? Entonces vemos un énfasis aquí en Lucas fuerte de demostrar entonces el triunfo de la fe cristiana a pesar de la persecución, ¿verdad? Bueno, otro momento, otro espacio para comentarios o preguntas hasta ahora acerca de los propósitos de Lucas en Hechos o de otra cosa que vimos más temprano. Sí, la espiritualidad en sí del libro se le puede atribuir, igual, en cuanto a la espiritualidad, la misma espiritualidad que se le da a los otros libros, o es un libro histórico, o... Pues, bueno, todo en sí los libros sí. de la Biblia pues son espirituales. Claro que sí. Pero sí, claro. Obviamente es un género distinto. Tenemos libros de historia del Antiguo Testamento, pero esa es una historia, claro, más antigua y con otro enfoque del pueblo de Israel. Entonces, en cierto sentido, Hechos es un libro con un género único en la Biblia, por ser un libro de historia acerca del crecimiento de la iglesia. Muy bien. ¿Otra cosa? Ok, pues veamos entonces la fecha del libro y luego tal vez tomaremos un pequeño descanso. Bueno, acerca de la fecha ha habido dos opciones propuestas por los eruditos durante la historia. La primera opción que tenemos acerca de la fecha de Lucas es en el año, cerca del año 63 después de Cristo. Y tenemos algunas cosas que podemos decir a favor de esta opción. En primer lugar, Hechos termina abruptamente. Pablo está en la cárcel, está ahí 2 años, leímos ahí, está ministrando bajo custodia de un soldado, tiene casa propia, rentada, pero de repente Hechos termina ahí. Y no nos menciona qué pasó o qué pasa con el juicio de Pablo. Él está esperando un juicio en Roma porque él apeló al emperador. No sabemos qué pasó. Entonces, fue ejecutado, fue liberado de la cárcel. Aparentemente, Hechos parece ser un libro no terminado en este sentido. No nos relata los últimos momentos de la vida de Pablo. Entonces esto puede ser un apoyo fuerte para el año 63, porque sabemos que Pablo estaba en Roma del año 60 al año 62, más o menos. ¿Okay? Otro apoyo para esta fecha es que Hechos no menciona eventos posteriores a esta fecha, a este año, que tienen mucho que ver con el tema del libro. Y podemos mencionar 3 eventos posteriores. Entonces, el primero es que Hechos no menciona la persecución de Nerón después de la quema de Roma en el 64. En el año 64 se quemó Roma y sabemos que Nerón echó la culpa
por este suceso sobre los cristianos y sucedió después una fuerte persecución en contra de ellos. Hechos no menciona esto, no menciona nada que ver con este evento histórico. Otro evento es el probable martirio de Pedro y Pablo alrededor del año 67. Si ellos murieron o fueron matados en el año 67, sería curioso que no lo mencionara Lucas en este libro. Durante el libro de Hechos, Lucas sí menciona la ejecución de Jacobo, ¿no?, por Herodes. Entonces, ¿por qué no mencionaría entonces la muerte de Pedro o la muerte de Pablo? Si murieron en el año 67 más o menos. Y otro evento histórico que tiene mucho que ver con Hechos es la caída o la destrucción de de Jerusalén en el año 70. ¿Okay? Jerusalén cayó, se destruyó en el año 70. Entonces también vemos mucha mención de Jerusalén en Hechos. Entonces, ¿por qué no mencionaría Lucas este evento? Entonces tenemos 3 eventos importantes, prominentes, que vinieron después del año 63, que uno pensaría que estarían incluidos en este libro, ¿no? Otra cosa es que Hechos parece ignorante de las cartas de Pablo. Ahora, sabemos que algunas de las cartas de Pablo fueron escritas antes del año 63, pero otros durante tal vez el mismo periodo de los 60 o un poquito más tarde, 64, 65, etc. Y Hechos no menciona prácticamente nada que ver con la correspondencia de Pablo. Ahora, hay otra fecha más tarde, una fecha que ha sido propuesta del año 70 o tal vez aún más tarde. Y esta fecha también cuenta con algo de apoyo en el sentido de que el Evangelio de Lucas, que fue escrito antes de Hechos, probablemente usó el Evangelio de Marcos como fuente. Y sabemos que Marcos fue escrito en los años 65 a 70. Así, algunos han dicho que Lucas fue escrito algunos años después de Marcos y Hechos un tiempo después de Lucas. Una respuesta que podemos dar a esta propuesta, una respuesta crítica que podemos decir, es que muchos eruditos creen que Marcos fue escrito aún más antes, más temprano, tal vez en los años 50. Y esto entonces daría tiempo para que Hechos fuera escrito en el 62 o el 63 por Lucas. ¿Alguna pregunta acerca de la fecha? Entonces parece que escribió Hechos antes que el Evangelio. No. Entonces el Evangelio mucho antes. Bueno, un poquito antes, no sabemos exactamente cuánto, pero si Marcos fue escrito en los 50, en los años 50, y Lucas utilizó Marcos como fuente cuando escribió su Evangelio, y luego escribió Hechos, todavía esto nos daría tiempo para que fuera escrito Hechos en la primera parte de la década de los 60. Y Lucas fue testigo, pero me refiero a que es lo que, todo lo que escribe, lo que vio, o tiene otras fuentes. Probablemente tiene otras fuentes. De hecho, él mismo dice, he investigado, etcétera, ¿no? He estudiado. O sea, pero se refiere eso a los evangelios, ¿no? Cuando hace el evangelio. Pero también la primera parte de Hechos en particular. Por ejemplo, no tenemos el pronombre nosotros en Hechos hasta la segunda mitad de Hechos. Entonces, probablemente la primera parte de Hechos, Lucas no era un testigo necesariamente del día de Pentecostés, del ministerio de Pedro, no, pero él tuvo contacto tal vez con Pedro o con otros apóstoles o otros testigos para poder escribir la primera parte de ese relato. En el primer curso de Evangelios vimos que Lucas lo escribió más o menos en el 80, por ahí, ¿no? Creo, Ok.
no sé qué estudiaron Era, o sea, hablamos de los mismos hechos, o sea, con Dos posibilidades. Estas dos mismas posibilidades, una fecha tardía, una fecha temprana. Sí. Ha habido otras propuestas también que decían que Lucas fue escrito y Hechos fue escrito no en el primer siglo, sino en el segundo siglo por otros, pero esas propuestas no han tenido mucho favor, ¿no? en el círculo de los eruditos. Entonces, no estamos hablando de una diferencia tampoco muy grande entre el 62, por ejemplo, 63 y el 70, 8 años, una década, 10 años. ¿No? Es poca la diferencia. Es importante, más que nada, tal vez enfatizar que fue escrito en el primer siglo. ¿No? Aunque es raro, como dices, que Lucas no hubiera hecho un comentario sobre la persecución del 64 en Roma, y yo tenía por parte de Nerón y además el incendio, pero que Pedro y Pablo habían muerto en esa persecución, o sea, bajo Nerón, ellos habían muerto, no sé, quizá un poquito antes incluso de 67, ¿no? O a lo mejor estuvieron ahí unos años, ¿no? Después del incendio. No estoy seguro. Puede ser, pero mi impresión apunta un poco más hacia la primera fecha, o sea, como 63, porque en el 70 es raro, habiendo hecho mención del martirio de Esteban, de Jacobo, no sé, de otras cosas, que no lo hubiera mencionado. Era un acontecimiento importante. Sí, sí.